tema de hernias, tenemos que ver exactamente un poco más sobre lo que es la pared abdominal. Y para hablar de la pared abdominal tenemos que saber, obviamente, que para hacer digamos, los cortes o las incisiones tenemos diferentes paredes o capas que cortar para poder llegar después a cavidad abdominal. Entonces, la doctora que está penúltima, sentada, vea como a punto de dormirse, pero sé que no se quiere dormir. Usted, doctora, póngase derechita, siéntese derecha y explíquenos los músculos que conforman la pared abdominal. Sin leer las copias que deben haber sacado al frente. Uy, ya se sabe que es común. Cuénteme, ¿sabe o no sabe? No sabe, siéntese bonito, su compañera del costado que le ayude. Tampoco sabe, su compañero que está atrás, creo que hay alguien que está atrás, no, su compañera que está al costado, No sabe tampoco, no sabe, no pida. Las tres doctoras, con el doctor pasen adelante. Las tres doctoras, más el doctor que está atrás, pasen adelante. Para que no sepa que se despierten, ¿no? Porque atrás se da sueño, uno está cansado, ¿no? Yo también estoy cansada, me gustaría dormir ahorita, pero tengo que venir a dar clases a ustedes. Las tres doctoras, una vez, para seguir la clase. Y el doctor que está atrás, el que está con cara de yo no fui, yo no sé. Si tú también acompañas a las doctoras porque no pueden estar solas, dice. Tienen que ir con su seguridad. Adelante, doctor. A ver, vamos a ver. Entonces empezamos preguntando, porque es una cosa bastante simple. Morales, Luis, doctor, cuéntenos, ¿cuáles son los músculos que conforman la pared sin leer las copias? ¿Alguien sabe en la clase? ¿Quién sabe? ¿Qué sabe? ¿Quién sabe? A ver, doctor. Muy bien, el doctor se ha leído, si sabe, se acuerda de anatomía cuanto menos en relación a la pared muscular. Y bueno, tenemos lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo, hay una fase que se llama la fase de los tontos o fase de escarpa también, que a veces parece aponeurosis, pero no es. Y después de eso va a venir, obviamente, el estuche de los rectos, tenemos a los músculos rectos que los separa la línea alba, y los rectos per se no tienen estuche, no tienen una aponeurosis propia, sino lo forman las aponeurosis de los músculos accesorios, como son las fibras del oblicuo mayor, que acá se pueden ver. Posteriormente tenemos las fibras del oblicuo menor, el transverso, ¿no? Vean las disposiciones de las fibras del transverso, y después de eso va a estar lo que es la fascia transversalis, ¿no? Se abre en el transverso, la fascia transversalis, después el peritoneo y finalmente la cavidad abdominal. Hay algo que se llama lo que es la línea arcuata, y esa línea arcuata más o menos si uno traza una línea imaginaria desde el sifoides hasta el pubis, los dos primeros tercios superiores van a estar más o menos a ese nivel por encima de la línea arcuata y por debajo van a tener otra predisposición, las aponeurosis de estos músculos, y de ahí el por qué de repente en la parte inferior hay más predisposición a hacer hernias que en la parte superior. Y en la parte por encima de esta línea arcuata, la disposición de este estuche de los rectos está formado por este es el recto, tenemos unas aponeurosis anteriores, ¿no? Que van a ser la aponeurosis del oblicuo mayor, la hoja superior de la aponeurosis del oblicuo menor, y por debajo del estuche de los rectos, o por debajo de los rectos y las aponeurosis que acompañan, va a ser la hoja inferior del oblicuo menor y la aponeurosis del transverso. Después vendrán la fascia transversalis, el peritoneo y la cavidad abdominal. Esta es la predisposición, o sea, significaría que por encima del estuche de los rectos hay una protección tanto por la parte anterior como por la parte posterior en esta zona, sobre todo de la confluencia. Pero por debajo del estuche de los rectos, los tres aponeurosis de los tres músculos adyacentes se fusionan prácticamente y solamente pasan por la cara anterior, no por la cara posterior. No por la cara posterior, y va a estar más al contacto lo que es la fascia transversalis y el peritoneo, por lo tanto mayor predisposición de hacer hernias a ese nivel, ¿no? Porque no tiene algo que lo pueda proteger para poder hacer algún tipo de hernia. ¿Y qué es la hernia? La hernia es con la salida o protrusión de contenido, ¿no? Puede ser epiploico, víscera abdominal o víscera, la que fuese, cualquier víscera dentro de la cavidad abdominal por un orificio natural, ¿no? Un orificio natural sale la víscera, el epiplo, lo que fuese, por movimiento un saco,
y esto va a ser una hernia, ¿no? Cuando hablamos de hernia incisional o eventración ya es producido por nosotros, ¿no? Por ejemplo, una cirugía, ¿no? Hacemos una cirugía, de repente una hemicolectomía derecha, de repente, y producto de eso, de repente no se cerró bien la poneurosis, por ahí no cerramos el plano correcto, por ahí el paciente de repente era un paciente que tiene problemas de cicatrización, de repente alguna enfermedad del colágeno, ¿no? O sea, alguna cosa que predisponga al paciente a que pueda tener una eventración posteriormente, pero ella no sería una hernia sola, sino o se llama una hernia incisional o se llama eventración porque ya nosotros intervinimos y hemos causado esa eventración. Y la parte de la hernia va a tener siempre un saco herniario, va a tener un defecto herniario y va a tener un contenido, ¿no? Es importante tener en consideración eso porque depende de eso mucho cuando usted hace el reporte operatorio en relación a los hallazgos intraoperatorios. Usted tiene que mencionar el saco herniario de qué tamaño es, tiene que mencionar el defecto herniario o el anillo herniario también de qué tamaño es, y el contenido que fue, no fue nada, fue piplo, fue intestino, las características de ese intestino, si es viable, si no es viable, si es cianótico, si está gangrenado, ¿no? Porque de acuerdo a eso uno verá si puede hacer solamente la curación de la hernia o además de eso habrá que hacer de repente alguna resección intestinal. Y las hernias pueden estar en diferentes sitios, fundamentalmente con mayor frecuencia van a estar en lo que es la región inguinal, la región crural, ¿no? Y en menos proporción va a haber epigástricas, hernias umbilicales. Esta es una hernia incisional, es una hernia de Spiegel. La hernia de Spiegel va a salir acá, la hernia de Spiegel va a salir en la confluencia de la fase de Spiegel. Son muy raras, muy raras, más frecuentemente son las hernias inguinales y plurales, y la hernia epigástrica y umbilical en menor proporción, pero van a salir a nivel de la línea alba. De acuerdo a su condición, estas hernias pueden ser clasificadas en reductibles y reductibles, o sea, o no reductibles, ¿no? Las reductibles son aquellas hernias que de repente el paciente va a su consultorio y le dice: tengo un bulto que me aparece en el ombligo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 4 o 5 años. A veces cuando estoy caminando se hincha y sale, y a veces se mete, ¿no? Usted lo examina al paciente y ve que lo hace pujar, de repente en ese momento no ve la hernia, lo hace pujar al paciente y sale el saco herniano. Usted deja que no empuja, respire normal y puede introducir ese contenido del saco dentro de la cavidad abdominal. Entonces en ese momento es una hernia reductible. Significa que en ese momento no es una emergencia quirúrgica y ese paciente usted le puede decir que debe operarse, pero obviamente de una cirugía electiva, tomándole un preoperatorio, no es necesario operarlo de emergencia. Pero después tenemos pacientes con hernias no reductibles y estos pueden ser encarceradas o pueden ser estranguladas. Y las encarceradas, por ejemplo, es aquel paciente, este mismo paciente que vaya a la emergencia porque está con mucho dolor y de hace 3 horas ha salido el contenido de la hernia, pero no puede reducirse. Él usualmente, incluso a veces sabía él incluso hasta cómo reducirla, y en las últimas 3 horas ha sido imposible. Le duele, se ha tomado algo, le duele, y entonces este paciente tiene una hernia encarcerada. Se dice de que si se pasa más de 4 a 6 horas con este paciente que está en la hernia encarcerada, es decir, está atascada por el anillo herniario, se dice que si pasa eso obviamente va a comprometer también el flujo vascular de ese intestino que está metido ahí, y en ese caso ya estamos hablando de una hernia estrangulada. Entonces sospechar de eso, no, cuando el paciente viene de emergencia. ¿Por qué? Porque en una hernia encarcerada de menos de 4 horas, además de eso usted le puede, no solamente la parte clínica, sino también pudiera usted pedir una ecografía Doppler de partes blandas y se ve si hay flujo, no hay flujo, si hay intestino, si hay epiplo, no hay epiplo. Entonces el radiólogo le dirá, y de acuerdo a eso también usted puede sacar una ayuda entre su conocimiento clínico del paciente, o sea, como tiene menos de 4 horas, menos de 6 horas, esto está encarcerado, no hay cambios de coloración en la piel, eso está encarcerado nada más, el paciente no luce séptico, no está con fiebre, en fin, no hay signos peritoneales, de repente este paciente solamente es una hernia encarcerada, le toma una eco doble de partes blandas, el flujo está bien, de repente hay intestino dentro del saco, pero el flujo está bien conservado, entonces es una hernia encarcerada. Significa que usted puede reducir esa hernia, pero reducirla, no solamente introducirla como él ha querido introducirla, sino también farmacológicamente. Entonces se puede dar de repente una media ampolla de diazepam, de repente una iosina, algo para el dolor, un diclofenac, pues esperas unos 30-45 minutos y haces la maniobra para poder introducir ese contenido herniario dentro de cavidad. Eso es una cosa factible, ¿no? Cuando está encarcerada, cuando está estrangulada, es decir, un paciente ya tiene más de 4 o 6 horas, está atascada esa hernia, no necesitas incluso, además, si la ecodoppler te dice que no hay flujo vascular, pero es una cosa adicional, ¿no?
pero si tú ya ves que eso ya tiene más de 6 horas, incluso puede haber cambios en la piel y todo, entonces es mejor tratarla como estrangulada y ese paciente tiene que programarse a hacer operaciones de emergencia, ¿no? Con la intención de ver qué cosa es lo que está estrangulado y de repente se puede preservar, como a veces no se puede preservar y lo que hay que hacer es resecar esa parte de intestino con necrosis, como en este caso, ¿no? Necrosado. En este caso solamente está peñiscado, se le pone agua caliente, si recupera el color, recupera el peristaltismo, se salvó el intestino de ser resecado y solamente curas la hernia, es decir, el defecto de la pared, ¿no? Pero ya no hace resección. Pero en este caso ya no se puede hacer nada, tenemos que hacer una resección del intestino que estuvo metido dentro de ese saco herniario. Y de acuerdo a su etiología pueden ser congénitas, adquiridas, bueno, en fin. Factores predisponentes, la herencia, la edad, la obesidad, la desnutrición, factores desencadenantes. Esto es importante, tener en cuenta que toda aquella cosa que aumente la presión intraabdominal, entonces va a tener mayor predisposición la persona en hacer una hernia, o que si después de usted operarlo de una cirugía, la que fuese abierta, o laparoscópica igualmente, pudiera hacer una eventración postoperatoria. Entonces, todos los factores que aumentan la presión intraabdominal es esto, ¿no? Cuando uno está con estreñimiento, cuando uno tose, cuando tienes estrecheces ureterales, cuando tienen problemas prostáticos, los varones, igualmente el hecho de pujar hace que aumente la presión intraabdominal, y si esa, digamos, ese aumento de la presión intraabdominal es algo crónico, un paciente tosedor, por ejemplo, fumador, EPOC, EPIT, entonces el paciente tiene más predisposición porque tiene mayor tendencia a aumentar esa presión intraabdominal. Y pacientes y personas que obviamente sus trabajos, ¿no? Levantar pesas, levantar cosas muy pesadas, de repente personas que trabajan en construcción civil, por así decirlo, ¿no? Albañiles, que si yo, tienen mayor predisposición a poder tener ese tipo de hernias. Y bueno, y la hernia inguinal es otra, hay diferentes tipos de hernias, hemos comentado hace un momento por su localización, tenemos esta es una hernia inguinal, que va a salir obviamente en la región inguinal, en el conducto inguinal. Y bueno, para más o menos coordinar esto o saber esto, Ortiz Allison. Ortiz Allison, ¿está? Doctora, ¿cuáles son o qué ha leído, porque usted ya tiene sus copias seguro, sobre digamos, el conducto inguinal tiene sus paredes? ¿Cuáles son las paredes que conforman el conducto inguinal? ¿Cómo? ¿Me escucho? ¿La cara interna está qué dices? El tendón conjunto, ¿ya? ¿La ponerosis de quién? ¿Ya? ¿Cómo no te escucho? La cara posterior. ¿Y qué más? ¿Y la cara externa? ¿Y la cara interna es el tendón conjunto? ¿La cara externa qué es? El ligamento inguinal, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, uno más o menos tiene sus referencias anatómicas en relación a la espina ilíaca anterosuperior y el pubis, más o menos a este nivel cercano, siguiendo por encima de la arcada de Paupar o ligamento inguinal, vamos a tener lo que es el conducto inguinal, ¿no? Por donde va a protruir el conducto deferente, los vasos espermáticos en el varón, en la mujer, el ligamento redondo. Y tiene, como bien su compañera ha comentado, ¿no? Una cara anterior que viene a ser la aponeurosis del oblicuo mayor, tiene una cara externa que viene a ser el ligamento inguinal, va a tener una cara interna que va a ser el tendón conjunto y va a tener una cara posterior que va a ser la fascia transversal, ¿no? Y en esta zona es donde se forman estas hernias inguinales. Y hay hernias inguinales directas y hay hernias inguinales indirectas. Y las hernias inguinales directas son aquellas que salen por un defecto per se de las fascias transversales a nivel del triángulo de Hasselbalch, que después comentaremos sobre eso, y van a salir por dentro de los vasos epigástricos. Acá vienen las fascias transversales, acá ven los vasos epigástricos, y cuando es por dentro de estos vasos epigástricos, no por fuera, en esta zona vamos a encontrar las hernias inguinales directas. A diferencia, bueno, acá tenemos esta hernia inguinal directa, y cuando hablamos del triángulo de Hasselbalch nos referimos a esto, ¿no es cierto? ¿Qué cosa forma el triángulo de Hasselbalch en la fascia transversal? Tenemos lo que viene a ser los vasos epigástricos, ¿okay? El ligamento inguinal y vendría a ser también el recto.
¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Esta es una hernia inguinal directa de vasos epigástricos por dentro de los vasos epigástricos, y por fuera de los vasos epigástricos vamos a encontrar las hernias inguinales indirectas. Las hernias inguinales indirectas van a ser un defecto en el cierre del conducto peritoneo vaginal y es más intrafunicular, ¿no? Acompaña el cordón. Cuando uno diseca estas estructuras, cuando uno ve la hernia inguinal directa, no acompaña el cordón, está como en la parte posterior del cordón, el saco emerge por la parte posterior, en la fascia transversal. Cuando uno ve la hernia inguinal indirecta, uno a veces tiene que incluso cortar fibras del cremaster y ve que ese saco herniario va a acompañar, ¿no? Va a acompañar el cordón espermático en este caso, ¿no? Acompaña el cordón espermático. Y tenemos hernias plurales que van a salir por debajo del ligamento inguinal o arcada de Paupart, ¿no? Tenemos lo que son las hernias plurales o hernias femorales. Bueno, y acá las diferencias entre uno y otro. Para diferenciar clínicamente una hernia inguinal directa de una indirecta, el paciente hay que examinarlo, ¿no es cierto? Entonces uno lo que hace es colocar el dedo más o menos a nivel del escroto, uno sigue el trayecto del conducto inguinal y le hace al paciente que puje. Si usted ve que el saco, usted ingresa por el escroto, sigue el conducto inguinal, y si usted ve que el saco, o sea, cuando puja el paciente, bota prácticamente el saco, y usted ve que el saco se va hacia abajo, incluso empuja su dedo hacia la parte baja y termina saliendo a nivel del escroto, esa es una hernia indirecta. Cuando uno hace esa misma maniobra y no ve que la hernia viene de arriba, sino más bien hace que el dedo se te vaya hacia la parte anterior, significa de que el problema es una hernia inguinal directa. Más o menos es un examen que te puede ayudar clínicamente a diferenciar una hernia inguinal directa de una indirecta. Pero evidentemente ya in vivo, in situ, en la cirugía, se está abierta la laparoscópica, usted va a poder saber si es directa o indirecta de acuerdo básicamente a donde están los vasos epigástricos, igualmente si una es intrafunicular o no, y si la otra es donde está, ¿no? Entonces algunas diferencias, ¿no? La hernia inguinal indirecta hemos hablado que es intrafunicular, es un defecto del cierre del conducto peritoneo vaginal, está por fuera de los vasos epigástricos como lo ven acá. Y la directa no acompaña el cordón, ¿no? Porque está debajo del cordón, es un defecto de la fascia transversalis a nivel del triángulo de Hesselbach y está por dentro de los vasos epigástricos. Entonces cuando usted lo ve acá es directa, cuando usted lo ve acá va a ser indirecta, cuando usted lo ve debajo del ligamento inguinal es plural. Hay diferentes clasificaciones de las hernias, tenemos la de Nyhus por ejemplo, y esta clasificación de Nyhus va a dividirse en 4 tipos. El primer tipo es una hernia inguinal por persistencia del conducto, es más que todo en niños, ¿no? Se ve un anillo ligeramente, una herniecita con un anillo que es ligeramente dilatado, casi nada de dilatación. Tenemos el tipo 2, que es una hernia inguinal indirecta, no tenemos un anillo interno sí bien dilatado y el saco puede ocupar todo el conducto inguinal sin llegar al escroto. Tenemos las tipo 3, que puede ser la 3A, que es la directa, la 3B, que sí es totalmente inguino escrotal, son hernias más grandes, que ocupan casi todo el escroto. Tenemos hernias en pantalón, que es una mezcla, tienes hernia directa y hernia indirecta a la vez. Tienes un tipo 3, que es la plural, y tienes el tipo 4, que son las recidivadas o eventraciones. Entonces, más o menos, podemos clasificar las hernias, además de directas e indirectas, también según la clasificación de Nyhus, en 4 tipos. Y cuando hablamos de la técnica quirúrgica va a haber diferentes tiempos, la preparación del enfermo, la anestesia y el primer tiempo que va a ser la incisión de piel, ¿no? La apertura del canal inguinal, y el segundo tiempo que se va a dedicar a hacer una disección del saco, a abrir el saco, a sacar el contenido, a ligar el saco, resecar el saco, y un tercer tiempo que va a ser la manera como lo vamos a reparar, ¿ok? Entonces este primer tiempo de la incisión vamos a hacer una incisión transversa o una incisión oblicua a nivel de la región inguinal, derecho o izquierda dependiendo de dónde esté la hernia, ¿no? Por encima del ligamento inguinal. Más o menos esta incisión transversa va a coincidir, ustedes obviamente ven la zona de la espina ilíaca anterosuperior, la zona del pubis, y si ustedes ven en la mayoría de casos, en personas adultas, hay vello púbico, justo en la parte en que inicia el vello púbico, más o menos uno puede ir un poco por encima y hace la incisión transversa a nivel de esa zona de la región inguinal, ¿ok? Más o menos al centro, más o menos de la arcada de Paupart. ¿Y qué hacemos? Piel, tejido celular subcutáneo, la fascia de los tontos o fascia de Scarpa, no confundir con la aponeurosis, se corta, y posteriormente a eso ya tenemos lo que es la aponeurosis del oblicuo mayor, como en este caso, y vemos emergiendo o parte del contenido herniario o el conducto deferente. Entonces uno hace una incisión en la aponeurosis del oblicuo mayor, entre pinzas se corta hacia un lado, se corta hacia el otro,
yendo hacia el orificio, el anillo inguinal superficial. Hay que tener cuidado de los nervios. Acá tenemos el nervio inguinal menor, por ejemplo, hay que tener cuidado porque esta zona a veces hay nervios y cuando lo cortamos al paciente le producimos una neuropatía de por vida, una neuralgia de por vida. Muy bien, después de eso que se abre la aponerosis del oblicuo mayor, estas son las hojas prácticamente de la aponerosis del oblicuo mayor, y lo que se hace es con una torunda o con una gasa bajar esta zona para ubicar el ligamento inguinal en esta zona y acá buscar el tendón conjunto. Y en el centro va a estar el cordón o el conducto inguinal, el cordón espermático en el hombre, el ligamento redondo en la mujer y además la zona de la hernia o la hernia per se. Después de eso lo que se hace es ir separando, a veces hay que cortar fibras del cremaster en el varón para poder identificar bien dónde está la hernia. Cuando comenzamos a disecar, ¿no? Buscamos dónde está la hernia, tratamos de separar el saco herniario del cordón inguinal o del conducto inguinal, ¿no? Del cordón espermático, por ejemplo. En este caso vamos a hablar del cordón espermático. Entonces comenzamos a ir disecando y acá ya lo tenemos, ¿no? Tenemos aislado el saco, que en este caso es indirecto, ¿no? Y tenemos el cordón espermático, es que esa zona. Lo que se hace es abrir, como lo ven acá, abrir el saco herniario, ver qué cosa está ahí, ¿no? Que pipro, intestino, lo que fuese, reducirlo, ¿no? Reducirlo. Y posteriormente a eso, hay una opción de hacer esto y otra opción de hacer una jareta, uno puede poner un punto acá. La intención va a ser que en la misma base del anillo donde está la hernia, colocar un punto en esta zona. Y darse cuenta si hacemos todo esto para que ninguna víscera esté adentro. Siempre figurar que esté vacío, ¿no? Diferentes maneras, puedes poner un punto transficiante, un punto simple, un punto en X, lo que quieras. La intención es ligar este saco, a veces solamente se liga el saco, a veces se hace jareta si es muy grande. Se liga y se corta el excedente del saco herniario. Acá está ligado, acá se ve bien lo que es el ligamento inguinal, el tendón conjunto. Y vemos que hasta ahí cualquier hernia indirecta, es como se tendría que disecar. La pregunta es después cómo lo reparo. Y para repararlo, miles de técnicas quirúrgicas, no nos vamos a reparar en las 20 o 30 técnicas quirúrgicas referidas a hernias inguinales, pero sí las más importantes. Bassini como referencia y Lichtenstein lo que más se usa, que es como material protésico Myers. Cuando son directas, vamos a ver también cómo es el trato de las directas. En las directas a veces no abrimos el saco herniario, solamente lo imaginamos, después lo vamos a ver. Y la técnica va a ser McVeigh o Lichtenstein. Muy bien, y este tercer tiempo de la reparación de Bassini, ¿no? Busca reforzar la pared posterior. Lo importante es unir dos estructuras que su compañera ya había mencionado hace un momento, ¿no? Unir el tendón conjunto con el ligamento inguinal, con material no absorbible, de preferencia nylon, puntos separados, y se hace esto, ¿no es cierto? Retraemos el cordón, ¿no? El cordón espermático hacia un lado y vemos bien el ligamento inguinal, vemos bien el tendón conjunto y desde la espina del pubis prácticamente comenzamos a poner puntos separados, ¿no? Hasta llegar muy cerca de la zona del cordón espermático. La intención es que este último punto no sea muy pegado, porque si no constriñes el cordón espermático y después el paciente va a tener problemas con el cordón espermático si se necrosa. Entonces hay que tener bastante cuidado en eso. Entonces tener cada uno de estos puntos, ¿no? El último fue acá, poner la yemita del meñique en el último punto para que pase, la idea es que pase el cordón sin problemas, pero tampoco no se deje muy abierto para que produzca otra hernia posteriormente, ¿no? Y posteriormente eso se introduce nuevamente el cordón espermático por encima de la rafia que ustedes han hecho y comienzan a cerrar lo que ustedes han abierto anteriormente, que en este caso es la aponerosis del oblicuo mayor, ¿no? Se puede utilizar una sutura absorbible de larga absorción, como puede ser un Vicryl 1.0 o 0, y bueno, y posteriormente la piel, ¿no? Si quieren pueden hacer puntos simples, puntos PAP, puntos subdérmicos, puntos que ustedes quieran. Estamos hablando de Bassini. Entonces Bassini es una reparación, es una rafía, no es una herniografía, no es una hernioplastía, es una herniografía entre el tendón conjunto y el ligamento inguinal con material no absorbible. Si hablamos de Lichtenstein, tenemos que poner una malla, ¿no? Entonces lo bueno de Lichtenstein es de que es una técnica sin tensión, ¿no? A veces el hecho de juntar las dos estructuras del ligamento inguinal con el tendón conjunto, lo que se vio es de que comenzaba a haber mucha recurrencia de la hernia, ¿no? Entonces
primero porque hace intención y segundo porque a veces cuando el paciente de repente no tiene una buena constitución en sus tejidos, a veces es tan blando que lo cierra, pero después vuelve a aparecer porque su tejido es muy laxo. Entonces nos ayudaría mucho una malla, que la malla lo que hace prácticamente un efecto inflamatorio en la zona donde se coloca, y eso es lo que hace la fibrosis, y por lo tanto eso es lo que te va a proteger de una recurrencia herniaria. Y esta malla que se coloca es una malla de polipropileno, un material de polipropileno así como la sutura, es polipropileno. Se coloca más o menos, igualmente se tiene que colocar por encima de la fascia transversalis y se fija a tendón conjunto y al ligamento inguinal, y se hace una redondela para que pueda entrar bien el cordón espermático, el ligamento redondo de la mujer, y se da como una vuelta como una bufandita y se colocan varios puntos para que puedan estar fijos. Entonces cuando existe una malla que se fija al ligamento inguinal y al tendón conjunto, estamos hablando de una reparación del Lichtenstein, que es lo más recomendado hoy por hoy en cirugía abierta cuando necesitamos reparar este tipo de hernias. La reparación de la hernia inguinal directa. Y como mencionamos un momento, la hernia inguinal indirecta seguía el cordón, ¿no es cierto? En este caso no es así, uno comienza a disecar y ve que el cordón está arriba y la masa o la hernia está por debajo, como se ve acá, tal como se ve acá. Entonces cuando sucede eso, lo que se hace es hacer como dos opciones: o se hace una jareta alrededor y se invagina el saco. No se abre el saco porque las hernias inguinales directas tienen mucha predisposición a que se pueda meter, en el caso de las mujeres, el anexo, o se pueda meter la vejiga, por ejemplo. Entonces usted corta, y al cortar no solamente se corta el saco, sino se corta la vejiga, y es un drama para el paciente. Entonces en esos pacientes se opta por hacer una jareta, invaginar el saco herniario y no tocarlo. Otras opciones es de repente hacer varios puntos como especie de puntos de Lemberg, con la intención igualmente, ¿no?, de imbrincar, de que se invierta el saco herniario y usted tenga una pared encima, solamente no con el fin de que no se vaya a volver a herniar, sino solamente para ya no tener el saco herniario ahí. Y posteriormente a eso hacemos lo que es la técnica de McVeigh. Acá ellos están imaginando con una jareta aquí. Y la técnica de McVeigh lo que va a juntar va a ser el tendón conjunto, ¿no? el tendón conjunto al ligamento de Cooper. El ligamento de Cooper es un ligamento un poco más posterior que el ligamento inguinal, que está acá más arriba. Entonces cuando tratemos hernias inguinales directas y no le vamos a colocar malla, no sé, de repente el paciente es muy mayor, de repente el paciente ha hecho en algún momento alguna reacción a la malla, de repente, entonces pudiera utilizarse la técnica de McVeigh en hernias inguinales directas, y tener en cuenta que es tendón conjunto con ligamento de Cooper, ¿no?, un ligamento mucho más posterior. Muy bien, entonces tenemos herniografías que hemos hablado, como la de McVeigh o como la de Bassini, y tenemos hernioplastías como la que hemos hablado de Lichtenstein. También hay otras técnicas, pero esa es la que más se recomienda. Y el problema con las herniografías es lo que habíamos comentado, son el tema de las recurrencias, ¿no? 5 a 20% de recurrencia, dependiendo a veces también del cirujano, la técnica que se utilice, ¿no? Lo importante, las causas es la tensión en la sutura y la utilización de tejidos defectuosos, ¿no?, paredes laxas, ligamentos laxos que tienen mayor predisposición a que se vuelvan hernias. Sin embargo, las hernias, las hernioplastías de Lichtenstein, incluso las recurrencias van por debajo del 5%, 4%, 3%, 2%, son un poco mejor que las herniografías solamente. Y tenemos también lo que es hernioplastia laparoscópica, ¿no? Les comento esto, no significa que vayan a aprender, tienen que saber cuanto menos qué significa TEP y qué significa TAU cuando ustedes lo lean, lo escuchen o lo vean, para no quedarse en qué es eso, ¿no? Bueno, en las hernias laparoscópicas, así como tenemos Bassini, como tenemos Lichtenstein, como tenemos McVeigh, como tenemos otro tipo de cirugías para hernias inguinales abiertas, también para cirugía laparoscópica van a utilizar dos términos: el TEP, que es la reparación extraperitoneal, y el TAP, que es la reparación preperitoneal transabdominal. Acá se llega a entrar abdomen, así como ustedes han visto alguna colecistectomía laparoscópica, que uno entra abdomen, cuando han visto apéndice laparoscópica, de repente que entra en abdomen. Igualmente es una reparación vía transabdominal. La TEP no entra al abdomen, se queda en la parte extraperitoneal, por encima del peritoneo y por debajo de la aponeurosis, ¿okay? No llega a cavidad abdominal. Los trócares se colocan uno en el ombligo y dos
no necesariamente 12, antes se usaba 12, pero pueden ser 5 milímetros y 5 milímetros, línea media clavicular, un poco por debajo de la línea transversa del ombligo, ¿okay? A este nivel. Y la técnica de TEP lo que hace es abrir a nivel de el primer trocar entra a nivel del ombligo, se hace un corte dentro del ombligo, se divulsiona, así como cuando ustedes quieren hacer su colostomía, por ejemplo, y comienzan a abrir para llegar al peritoneo, pero en este caso, antes de llegar al peritoneo, justo por debajo de la aponeurosis y el peritoneo, lo que se hace es ingresar un trocar balón. Tiene un trocar balón porque tiene un balón, se insufla ese balón y se hace real el espacio virtual entre el peritoneo y la aponeurosis, ¿okay? Y en ese territorio que hicieron real, es donde van a trabajar y van a colocar la malla. Esa es la hernia TEP, no llega a cavidad abdominal, ¿no? Esta es una visión de esa zona que pasa a ser de virtual a real gracias a esta insuflación que hay, ¿no? de la bomba. Y bueno, igualmente se diseca la zona de la hernia y se coloca una malla. Tenemos lo que es la TAP, ¿no? La técnica TAP, que es la transabdominal, y si ustedes ven, y si en algún momento ustedes ven este tipo de técnica en alguno de sus hospitales, ¿no? Para que no digan, ay, pero a mí no me enseñaron eso. Entonces, cuando ustedes dan la vuelta con el laparoscopio, de repente, cuando alguna vez ¿alguien ha visto apéndices laparoscópicas? ¿Se han visto? Ya, bueno, por ahí 2, 3 han levantado la mano. Y el resto no va a clases de cirugía, sí va. ¿Cuántos han visto, levanten la mano, cuántos han visto apéndices laparoscópicas? Varios, ¿no es cierto? Vesículas laparoscópicas, casi todos, ¿no es cierto? Hernias laparoscópicas, 1, 2, 3, 4. Ven, bueno, cuando vean todo sería muy divertido. Bueno, cuando ustedes ven la zona del apéndice, y comienzan a colocar los trócares, cuando comienzan a colocar los trócares ustedes van a ver la vejiga, ¿no? Que es bastante evidente en una cirugía laparoscópica de apéndice. Entonces tienen que reconocer más o menos la zona anatómica de donde es la hernia, así como la ven por afuera, también hay que verla por adentro, más o menos para tener una idea. Tenemos la vejiga, tenemos lo que es el rezago del uraco, tenemos lo que es el rezago del arterio umbilical, esta zona de acá va a ser el ligamento inguinal, ¿no? Y vamos a ver varias estructuras. Uno, los vasos epigástricos, que hay que tener cuidado cuando uno coloca los trócares en una apendicectomía a veces. Y por debajo de eso vamos a encontrar lo que es el conducto deferente y los vasos espermáticos en el varón, ¿no? Si la hernia sale por dentro de los epigástricos, hernia inguinal directa. Si sale por fuera de los epigástricos y se introduce incluso en este orificio, se hace más grande, hernia inguinal indirecta. Si está por debajo de este ligamento inguinal, es una hernia crural. Y en la mujer será igualmente lo que viene a ser el residuo del uraco, el residuo del arterio umbilical, vasos epigástricos, pero ella no tiene conducto deferente, ¿no? Tiene ligamento redondo, ¿okay? Igualmente, ¿no? La misma historia, ¿no? Por dentro de los epigástricos directa, por fuera de los epigástricos indirecta y por debajo del ligamento inguinal son las hernias crurales. Tener en cuenta que esta zona de acá, esta zona que ustedes ven acá, es el triángulo de la muerte o triángulo de Dunn. ¿Por qué? Porque están los femorales, vena y arteria. Estas son